Bueno, muy buenos días hermanos, una alegría compartir esta mañana con todos ustedes y agradecemos de que podamos seguir compartiendo esta hermosa carta de los Corintios. Hay pasajes tan lindos, hay pasajes difíciles, hay pasajes prácticos, pasajes teológicos. La verdad que es una gran bendición poder compartir este tiempo. Y bueno, hoy realmente la predicación, el pasaje que me toca predicar es, como diría Batman archiconocido, ¿no? Acerca del yugo desigual. Así que les invito a compartir la palabra de Dios esta mañana, ahí en 2 Corintios capítulo 6, versículos 14 al 7:1. Bienvenida, Daniel. Vamos a compartir allí versículo 14 del capítulo 6 de 2 Corintios. Lo tenemos allí, dice la palabra de Dios: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte de creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo de Dios viviente. Como Dios dijo: hablaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Es un pasaje tremendo, la verdad, para hablar horas y horas. Como siempre digo, normalmente tengo 1 o 2 hojitas, hoy tengo 5, pero no, Dios mediante lo haremos cortito el mensaje, porque, mirá, la primera cláusula que yo puedo ver aquí, vamos a dividirlos en 2 partes nomás este pasaje. Del versículo 14 al versículo 18, vamos a considerar lo que significa la separación, las razones de la separación y los fundamentos de la separación, de esto que Dios nos va a pedir hacer. Y el versículo ya del 7:1 sería, ¿no?, la forma práctica o ilustrativa de cómo hacer esa separación, ¿no? Así que en esos 2 puntos se va a dividir el mensaje. Y la verdad que el mensaje, lo primero que dice el versículo 14 domina todo lo que dice el texto. Todo el pasaje lo domina el versículo 14, ¿no? Dice: no unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y además va a descifrar qué significa eso, pero lo que te tiene que quedar claro es que esta mañana Dios va a dar un mandato negativo. Un mandato, o sea, la palabra no, en el hebreo, ¿cómo es? ¿Qué significa no? No. ¿Y en griego? No. Así que en español, no. Así que acá está diciendo: no unáis en yugo desigual. No hay un tal pero. Cuando tú dices pero a lo que Dios dice que no, tú le estás diciendo a Dios: Dios, te estás equivocando, esto debería ser de otra manera. O cuando Dios dice: haz, ser, poner, ir. Y nosotros no hacemos caso, estamos diciendo a Dios: no es tan así. Así que primero que tenemos que tener claro este pasaje, que hay una advertencia negativa, un mandato negativo: no unáis en yugo desigual. Aquí domina la prohibición, ¿no? Pero a mí me encanta la palabra de Dios, no solamente porque es perfecta, justa, santa, recta, sino que te explica por qué. Y esto me hace acordar a nosotros como padres, con nuestros hijos. A nosotros le decimos a nuestros hijos: no hagas esto porque, no metas los dedos en el enchufe porque, no te subas ahí arriba porque, ¿no? Estamos diciendo una negativa, una prohibición y el motivo. Y acá Dios nos va a decir lo mismo. Y si tú no consideras esto como palabra de Dios, tú estás queriendo ser más sabio que Dios. Disculpa que vengo así como los dedos de punta al principio. Lo que pasa es que el pasaje no va a decir grandes cuestiones que ya no sepamos, porque lo hemos escuchado reiteradas veces. Lo que pasa es que nadie, o casi nadie, lo vive. Todos lo conocemos,
pero casi nadie lo vive. Casi todos estamos transando, casi todos estamos negociando, casi todos estamos haciendo trapicheo con estas verdades, con estas prohibiciones, de no unirse en yugo desigual. Y dice por qué. No unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Escúchenme, querido hermano, la justicia no tiene como sinónimo injusticia. ¿Cómo lo tiene? Como un antónimo. Es contrario. Y lo mismo va a decir del creyente con el incrédulo. Es contrario. Ahora, muchas veces podemos decir, bueno, pero esto es como algo nuevo. En el Antiguo Testamento está esta prohibición también. Quiero que vayamos a Deuteronomio capítulo 22, versículo 10. Y esto está en Levítico también 19. Esta prohibición, la misma. El Deuteronomio capítulo 22, versículo 10. Es algo lógico, mirá lo que dice. No ararás con buey y con asno justamente. No ararás con buey y con asno, juntamente. O sea, no puedes poner a arar, ponerle un yugo a un buey y a un asno. ¿Por qué? La Biblia dice, no lo hagas. ¿Por qué? Porque es lógico. ¿Por qué es lógico? Porque un asno es para resistir. Y un buey es para tirar. Es un animal de fuerza. El otro es un animal de resistencia. Si tú pones a un asno y a un buey a tirar de la misma, no es justo ni para el buey ni es justo para el burro. No vas a llegar a ningún lado, van a fracasar. No va a ir derecho. No va a terminar la tarea. Algunos de ellos. ¿Por qué? Porque hay desigualdad. ¿Desigualdad en qué? ¿Qué significa un buey y qué significa un asno? ¿Qué tienen de diferente? Su naturaleza. Son creados para distintas cosas. Fueron hechos para distintas cosas. La palabra de Dios dice también que no los unáis con los incrédulos. ¿Por qué? Porque hay distinta naturaleza. Y no van a andar juntos. No es justo ni para uno ni para otro. No van a llegar a ningún lado. Vas a quedar a mitad de camino. Vamos a ver qué significa no unirse en yugo desigual, porque la Biblia aquí es muy amplia. Pero quiero hablarte de la prohibición claramente. Esta prohibición es inmediata, es para después, pero también es anterior. Tal vez en el Antiguo Testamento Dios le dice, no podés unir dos naturalezas. Las cosas son de distinta manera en uno y en el otro. Así como un buey con un asno. Así que, hermano, esto de no unirse en yugo desigual es una cuestión de naturaleza. No hay tal como, bueno, pero es buenísima la chica. Es buenísimo el chico. Los padres creen en Dios. Es cuestión de naturaleza, querido hermano. Y vamos a ver más adelante, porque casi siempre este pasaje, ¿cómo se utiliza? De la peor manera. ¿Cuál se utiliza? Sobre el matrimonio. No te cases con un incrédulo. Lo peor, ¿no? Se usa de manera peor en un matrimonio. Pero también lo podemos usar en los novios. Y también lo tenemos que usar en los negocios. Querido hermano, cuando esto se trata de naturaleza, significa que cuando tu novio, por ejemplo, si hablamos de novios, si te pones novio con un inconverso o con una inconversa, el inconverso va a decir, vamos al baile, vamos a perrear, vamos a alcoholizarnos, vamos a tener relaciones, hoy no vamos a la iglesia, hoy vayámonos de fiesta, hoy hagamos esto, hagamos otro. Y el cristiano tendría que decir, no. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Andarán dos juntos si no se ponen de acuerdo? O uno se esclaviza o el otro vende su convicción. Pero juntos no podrán andar. Querido hermano, ¿cuántas personas se intentaron de decir, no, bueno, pero ya se va a convertir? ¿Qué garantía tienes de que se va a convertir? Vemos a veces, por la gracia de Dios, pero dentro de que a veces esa gracia de Dios procede y actúa por su soberanía, vemos vidas
por años destruidas, tristes, fracasadas, incompletas, metidos en pecados que tienen consecuencias para toda la vida, como por ejemplo el embarazo, como por ejemplo, no sé, problemas psíquicos. Yo que he trabajado con muchos años con la juventud, he encontrado chavales de 17 o chicas de 17, 18 años intentando suicidarse porque su novio o su novia lo dejó. Y no eran creyentes. El otro. Ellos teóricamente sí. Y encontrarme corriendo 2 chicas una vez por la ruta intentando tirarse abajo un auto. Porque sus novios la habían dejado. Y cuando empecé a excavar, sentado en la ruta ahí, me acuerdo, empecé a excavar, iban a una iglesia. Padres creyentes. No te garantiza la iglesia que te evite de los problemas de haberse unido en yugo desigual. Porque el yugo desigual también, querido hermano, daña los testimonios. Pero ya vamos a llegar a eso. Quiero tratar de hablar de todo lo que tengo aquí. Primeramente, cuando Dios dice no unáis en yugo desigual, y nosotros a veces, porque vemos que funcionó en alguna parejita, se puso novio y después se convirtió. Yo te pregunto, yo no sé por qué los cristianos normales decimos, ese puede ser un método evangelístico. No, ese no es un método evangelístico, querido hermano. Si está en la voluntad de Dios, lo traerá a esa persona a los pies de Cristo. De la misma manera lo hace con un matrimonio, cuando llega a Cristo y uno se convierte, ya eran casados, y por la misericordia de Dios, siempre llega, ¿no? el cónyuge, no por el ejemplo, la conducta, ¿no? de uno del otro. Eso es la gracia de Dios. Pero acá no hay a ver si, pero si es que yo vi, dice, no unáis en yugo desigual. Nunca fue un método evangelístico la manera de juntarse con un incrédulo para ver que después se convierta. No, porque yo voy a hacer negocio y me voy a poner en sociedad con un incrédulo total. No sé que esa gente tiene unos valores muy buenos. Es mejor que algunos cristianos. Mentira del diablo. Es distinta naturaleza. Tarde o temprano vas a vender tus convicciones. A la hora de ser fraudulento vas a tener que ceder o vas a separarte. ¿Vas a fracasar? Si no vendes tus convicciones. Entonces empezaste con algo que no vas a terminar porque va a fracaso. Porque estás mantenido firme. Gloria a Dios que pase eso si estás mantenido firme. Pero te puede ocasionar muchísimos problemas esa separación, en esas circunstancias. Hermano, cuando estas cuestiones tan claras en la palabra de Dios no las aplicamos en nuestra vida, viene literalmente a significar lo que el pastor el domingo pasado nos explicaba acerca de tomar en mano la gracia de Dios, tomar en mano la palabra de Dios. ¿Qué es tomar en mano? No darle valor. ¿Se acuerdan un pasaje de 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 7? Que dice que no nos pongamos a ver las cuestiones de filosofías y huecas sutilejas y de viejas. O sea, estos son de los cuentos viejas, significa. De lo que te dicen los demás, de las personas antiguas, ¿no? Hay muchos creyentes que todavía siguen diciendo, no, pero o sea que yo tengo mi tía, mi abuela, mi hijo, mi mamá, yo vi que mi tía, que... No, tómese la palabra de Dios, hermano. Él sabe, Él diseñó el matrimonio, Él diseñó el noviazgo, Él diseñó todas las cosas que nosotros tenemos para hacer en su voluntad para que salgan bien. Ayer hablamos en la reunión de hombres que tuvimos que muchas veces le echamos la culpa al diablo de todo. Y muchas veces somos nosotros los que no obedecemos la palabra de Dios. Y Dios dice, bueno. Así que, querido hermano, hacemos músicas mundanas en las iglesias. O sea, sacrificamos la alabanza, la santidad, la palabra, todo en pos de alcanzar a los demás. Eso a veces es la excusa de unirse en yugo desigual, o sea, de hacer cosas con los incrédulos.
¿no? Yo voy a la discoteca, yo fumo, yo tomo alcohol, yo voy de fiesta, yo voy a vivir con mi novia antes de casarme, yo hago mil cosas como los demás. Total, Dios conoce mi corazón, total, en algún momento Dios me alcanzará, total, si pongo un buen entretenimiento voy a conseguir algún músico para la iglesia. Hermano, somos llamados a la santidad. En ningún momento la santidad significa ir al límite. Significa separación. Y permítame un momentito, no salir del tema, pero explicarte que desde la Biblia, desde el comienzo, de la elección del pueblo de Israel hasta tu vida y la mía, existe una doctrina de la separación, llamada teología. Es que Dios separó a personas, eligió a personas. Fíjate lo que dice Efesios, capítulo 1, versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor habiéndonos predestinado ser hijos suyos. O sea, antes de la fundación del mundo, en el consejo y predeterminado consejo y soberano de Dios, Dios escogió un pueblo de Israel. Dios llamó a un hombre, Abraham, pero también llamó a Isaac, llamó a Jacob, llamó a sus 2 hijos. Hay un pueblo elegido, y ese pueblo iba a ¿qué? Representar a Dios. Ellos iban a mostrar al Dios de Israel, pero tenían que obedecer a Dios. Recuerden que, imagínense lo importante de esta doctrina que vemos a lo largo de toda la palabra de Dios, que cuando van a entrar a la tierra prometida, ya estaban ahí en las puertas de Jericó, ahí, cerquita, ahí entraron a la tierra prometida. Ya estaban listos, ya habían ganado, estaban listos para entrar. ¿Qué le dijo Dios? Antes de entrar, léele la ley otra vez. Léele la ley otra vez. ¿Por qué? Porque Dios sabía que iban a estar en medio de un pueblo pagano, idólatra, donde su costumbre era meter a la hoguera a sus niños para ofrecerlos en sacrificios a ídolos. Ahí en ese pueblo Dios dijo, yo los voy a meter ahí. Y van a conquistar. Pero están ahí para ser distintos a los que están ahí. ¿De qué se los acusaban a Jesús? ¿De juntarse con los pecadores, las prostitutas, los publicanos, no los ladrones? Pero Jesús se juntaba con ellos, pero no vivía como ellos. Y no hacía las cosas que ellos hacen. Así que no se trata, querido hermano, de yugo desigual, de esa unión, de esa asociación, porque compañerismo significa asociación. En los sindicatos, ¿no? ¿Cómo se dice? Compañero. El sindicato, están asociados. En las cooperativas somos socios. Es una asociación. Somos compañeros. O sea, lo que se refiere acá no es el yugo desigual. Somos de distinta naturaleza, entonces no podemos estar asociados haciendo compañerismo con personas que no tienen lo mismo que nosotros. Yo te pregunto, ¿hay morada del Espíritu Santo en un incrédulo? No la hay. ¿En un creyente? Sí la hay. ¿Y qué dice la Biblia de las personas que no tienen al Espíritu Santo? ¿Qué no pueden hacer? Percibir las cosas espirituales. No pueden percibir las cosas de Dios. 2 Corintios, capítulo 2, versículo 14. El hombre natural no puede percibir las cosas espirituales. Querida hermano, querido, cuando te unes en yugo desigual, pensando que porque parece bueno, cuando te casas con uno que parece bueno, que te va a dejar hacer lo que sea con Dios, no va a ocurrir. ¿Por qué? Porque es imposible, dice Dios. No te lo está diciendo el pastor de la iglesia, te lo está diciendo Dios. El hombre natural, o sea, el incrédulo, el que no tiene a Cristo, el que no tiene la morada del Espíritu Santo, le es imposible entender las cosas espirituales. Cuando tú le digas, no, yo no voy a ir a la fiesta a emborracharme, no voy a ir a perrear, te van a decir que tú estás loco, tú estás loca. ¿Cómo te va a gustar eso? Tengamos relaciones sexuales total, nos vamos a casar, falta poco. Te amo con toda mi alma. Y vos le digas, no. Te va a decir, no te entiendo. ¿No me amas?
No puede percibir las cosas espirituales porque no hay santidad. El Espíritu Santo, el apellido, como digo yo, de santo, no está allí. No va a querer las mismas cosas que vos quieres. Y tú tendrás que venderlas. Sacrificar tu santidad, tu testimonio. Querido hermano, apartado, separado. ¿Recuerdan que la Biblia habla de hombre viejo y hombre nuevo? El viejo hombre y el nuevo hombre. ¿Por qué dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es? Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Yo te pregunto, ¿es así lo que estoy diciendo yo? ¿Dice la Biblia eso que acabo de decir? Sí, ¿no? Entonces, si lo dice, es porque no es lo mismo un creyente que un incrédulo. Si no, no diría creyente ni incrédulo. Es como aquellos que dicen, Dios no escoge a nadie, cada uno elige. ¿Y por qué dice elegidos en la Biblia? Si no hubiera escogidos. ¿Por qué habla de incrédulos? Si es lo mismo que un creyente. No. Yugo desigual. Distinta naturaleza. Tenemos Colosenses 1:13, cuando dice que Dios nos ha trasladado al reino de luz. Si usted me pregunta, acá más adelante lo dice, ¿no? Dice, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Nosotros somos luz, porque hemos sido sacados de las tinieblas. Es más, la función que tenemos, dice la Biblia, es que somos llamados y puestos en la tierra para anunciar la virtud de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, si vos ahora yo apago las luces y yo prendo la linterna y yo quiero oscurecer más esto a la linterna, ¿le va a ocurrir algo? ¿La luz va a menguar? No, no se mezclan. No se mezclan. Batí aceite y agua. Batí lo que quieras, y vas a ver las burbujas separadas del aceite y del agua. No se mezclan. Es imposible que la luz y las tinieblas se mezclen. Pero la cosa se va a poner peor todavía, querido hermano. Cuando tú todavía dices, no, bueno, pero algo puedo hacer con los incrédulos. Ya vamos a ver que sí se pueden hacer cosas con los incrédulos. Pero ¿qué cosas se pueden hacer con los incrédulos? ¿De qué unión está hablando aquí? Mira hasta qué punto el tema de la separación es bíblica, querido hermano. De que fuiste separado para vivir para Dios, cada uno de nosotros, hermanos pastores, todos. En Hechos capítulo 9 en adelante, si tú lees lo que va surgiendo con la proclamación del Evangelio, en Judea, en Samaria, ¿no? Y hasta lo último en la tierra. Y vimos que llegó a Asia, que llegó a Europa, ¿no? Hacia Grecia, Filipo, toda esa parte de Europa, llegó a todos lados del Evangelio. Los historiadores cuentan qué significaba ser creyente en esa época. ¿Tú te imaginas si tú eras un constructor y te dicen, ven, Iván, tú eres constructor, constrúyeme este templo de la diosa Diana? ¿Qué haces tú? Te habías convertido, eras creyente. ¿Harías tu trabajo o construías el templo? Los sastres, los modestos, los que hacían túnica y los trajes. Bien, necesito que me hagan estos 50, 60 trajes para las prostitutas que van a ofrecerse en el templo como sacerdotisas. ¿Qué haces? Eso le ocurría a la gente de esa época. Un soldado romano. Imagínate que cada vez que llegaba a una parte del templo donde estaban las autoridades, había llamas e incienso, y a veces le decían, bueno, hoy el incienso en olor fragante, ese aceite que se quemaba, era el olor fragante al dios César. A César, hoy te toca a ti. Tú quema hoy el incienso y eleva esta ofrenda de olor fragante, esta libación a César. Y tú te ves convertido. ¿Qué haces? Y hoy nosotros nos quejamos de que
No te aconsejo que vayas a una discoteca, no te aconsejo que vayas de fiesta, no te aconsejo que aprendas estas cosas en video a enseñar a ciertos bailes. No te aconsejo que vayas o dejes de la iglesia por estar con tus amigos. No, eso ya nos parece mucho. Ya nos parece que somos fanáticos. Imagínate, cuenta un historiador que a Tertuliano vino un creyente, un recién convertido, y le comentó todos estos problemas que te estoy comentando. Imagínate la situación. No, pero ¿sabes qué, Tertuliano? Mirá, ahora que conozco a Cristo, que he perdido el trabajo, he perdido mi casa. Si no trabajo haciendo la ropa para la sacerdotisa, me quedo sin comer. Tertuliano, mirá, total, si no me inclino, si me inclino, pero yo mi corazón, yo me inclino ante el César, pero mi corazón está con Dios. Porque si no, al final, este juego es mi vida, Tertuliano. Si no, Tertuliano, no, ¿cómo vivo? A ver qué le contestó Tertuliano. ¿Y quién dijo que tú debes seguir viviendo? Te convendría morir antes que inclinarte al paganismo, porque darás cuenta de Dios. O sea, querido hermano, hoy nosotros transamos con cualquier persona y caemos en el paganismo solo por no quedar mal. No estamos jugando una vida acá, ninguno de nosotros. No jugamos la vida por Cristo aquí. Todavía. Pero vas a perder amigos. ¿Y qué? Quizás Dios quiere eso. Porque ¿qué tiene de común la luz y la tiniebla? ¿Qué tiene que ver la justicia con la justicia? Pero la cosa se pone peor. La cosa se pone peor. ¿Qué tiene que ver Cristo? O sea, ¿qué dice el versículo 16? Perdón, 15. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿Saben que Belial es un nombre antiguo por el diablo? En la Vulgata latina estaba esta palabra. Y no se refiere a un ángel del diablo, no es un demonio. Se refiere al mismo Satanás. ¿Sí? Como descripción. ¿No? Y dice, ¿qué concordia? ¿Saben qué significa la palabra concordia? Suspenosis es de griego y significa armonía. Una armonía, algo que toca junto y que suena lindo. Cuando vemos a un concierto, nos vamos a decir la armonía que se escuchaba. ¿Por qué? Porque todos eran juntitos, unidos, y sonía un sonido espectacular. Fíjate lo que dice. ¿Qué armonía hay Cristo con el diablo? ¿Hay armonía, querido hermano? ¿Puede haber alguna armonía? ¿Cristo y Satanás? Imposible, ¿no? Y nos rasgamos la vestidura y decimos, ¿pero qué está diciendo? Ariel, eso es más lógico. Pero esto lo está diciendo en la misma comparación del creyente con el incrédulo. Fíjate lo que dice un poquito más adelante. ¿Qué parte? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Querido hermano, es lo mismo. Cuando vos te unís con un incrédulo, estás uniendo la luz con las tinieblas. Intentando. No lo vas a poder hacer nunca. No se unen. Son distintas naturalezas. Mira, la renuncia, quería leer esto, la renuncia a la separación siempre fue un plan de Dios. Desde el comienzo, escogió un pueblo, a hombres. Así les llega el Redentor, así les llegó nuestro Salvador. En ti serán benditas todas las naciones. Escogió, separó a un hombre, separó un pueblo, a una nación. ¿Y qué somos nosotros según 1 Pedro capítulo 2, versículos 8 y 9 y 10? Real, somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, linaje escogido, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas de su poder. Querido hermano, o sea, siempre estuvo en el plan de Dios que tú y yo debemos vivir diferente. ¿Saben que un predicador, antiguo predicador, no recuerdo ahora en este momento el nombre,
Pero él decía que se podría reemplazar la palabra creyente con alguien diferente, con uno diferente. O sea, si nadie te ve diferente, no te están viendo creyente, decirte predicador. ¿Por qué? Porque aquí tiene relación la luz con las tinieblas. ¿Qué tiene que ver la justicia con la injusticia? Pero como te dije, yo creo que más que decir que puede haber una armonía entre Cristo que está en ti y el diablo que está en el incrédulo, yo creo que eso es lo máximo, ¿no? Intentar decir que yo puedo hacer las dos cosas de eso. Porque la Biblia dice que nadie puede amar a dos señores. O estás con uno o estás con otro. Esa idea de que tengo un pie en la iglesia y un pie en el mundo, no existe. Eso es un movimiento evangélico. Mediocre. Entonces, esta doctrina de la separación es totalmente bíblica, totalmente acertada, puesta por Dios. Somos llamados a vivir diferente porque hemos sido renacidos, hemos sido regenerados, se nos ha otorgado una nueva naturaleza. Por eso se llama el viejo hombre, viciado, ¿no?, de tantas cosas, y el nuevo hombre creado en Cristo, creado en Cristo, perfecto, santo, puro. Hay más, acá digo, hermano, hay mucho más, pero en Levítico 10:10 dice que la función de los pastores o de los que enseñan la palabra de Dios es para que el pueblo pueda diferenciar entre lo profano y lo sagrado, entre lo limpio y lo inmundo. ¿Qué significa eso, hermano? Que no todo lo puedes hacer, aunque no tenga el nombre pecado. ¿Te tiene que decir la Biblia, no tomes cocaína? ¿Te tiene que decir la Biblia, no te empastilles? ¿Te tiene que decir la Biblia, que hasta dónde me pongo una falda? ¿Hasta dónde tiene que ir el escote? ¿Hasta dónde la transparencia? ¿Hasta dónde el ajuste? ¿Te tiene que decir la Biblia así para no vestirte de una manera u otra? Yo me pongo a pensar siempre, querido, si recién llegas a Cristo, vale, pero tienes muchos años en Cristo y todavía le tienes que andar preguntando al pastor, porque si el pastor dice, bueno, si el pastor no me dice nada, porque estaré ahí. El pastor no te tiene que mirar y saber si está bien o mal. Vos te tenés que presentarte ante Cristo y decirle, Cristo, estoy bien vestida. Cristo, estoy bien vestido. ¿Me he visto varonilmente, como dice la Biblia? ¿La mujer se viste con la modestia? Así que todo este yugo desigual, toda esta reunión con los incrédulos, no pasa solamente por lo físico. ¿Sabe qué? No sé por qué, pero siempre me toca predicar en el momento de los sanfermines, cosas que detesto. Y los sanfermines, no predicar. Digo, alguna vez voy a tener que decir todo lo que pienso, pero digo, no me va a alcanzar el día del púlpito. Entonces, cuando me toca esto de yugo desigual, cuando veamos el versículo 7, el versículo 1, ojalá entiendas que no se trata de que yo solo estoy, pero no hago nada. Vas a entender, espero, esta mañana, Dios me ilumine y te pueda llegar a entender su palabra, que no se trata de algo físico, el participar de una fiesta de un santo, si vas o no vas. Es que intervienes espiritualmente si participas físicamente en un lugar, participando de las cosas. Ya verás lo que dice la palabra de Dios. Gracias a Dios, algunos aquí ya no lo están haciendo. Y yo respeto que lo hagan. Yo lo respeto. Pero si me quieres y me amas como pastor, no vengas vestido como San Fermín un domingo a la iglesia. En esta época. Me haces de tropiezo. Me haces mal. Que lo sepas. Y después haz lo que tú quieras. Pero quisiera que la iglesia no se convierta en un lugar de paganismo. Y no debería permitirlo. Así que yo te ruego por amor a Cristo que no lo hagas en la iglesia. Hermano, Levítico 10:10 dice que la palabra de Dios es para poder diferenciar entre lo profano y lo sagrado, lo impuro y lo limpio. El yugo desigual, querido hermano,
daña el testimonio, lo entiendas o no, lo creas o no, lo reflexiones o no, es un mandato negativo, no tiene acepciones. Es por eso que cuando vos vives transando con el paganismo, transando con las cosas que no deberías transar, como pastores que velamos por ti y tenemos que dar cuenta de ti, no nos vamos a ignorar. Y quizás te enfades y te enojes, pero yo prefiero que te enfades tú, pero no que se enfade el Señor conmigo, porque a que doy dar cuenta es a Él. Entonces, querido hermano, hay muchas personas que no serán llamados a ministrar por su testimonio. Y otras que dejarán de ministrar por su testimonio. Y eso es bíblico. Porque nadie puede servir a dos señores. O estás en Cristo, o estás sin Cristo. Más allá del proceso que ya está tenido y cada uno en el proceso que esté. Como siempre digo, una persona que lleva un año en Cristo ha estado bajo la influencia del Espíritu Santo un año. Y otra persona que hace 10 años que es de Cristo está bajo la influencia y el poder del Espíritu Santo 10 años. No le voy a pedir lo mismo a este de 10 años que a este de un año. ¿Sí? Seamos lógicos. Y creo que esta iglesia es lógica. Entonces, querido hermano, los incrédulos no mueren al Espíritu Santo. El increyente sí. Mira, hermano, el increyente puede estar viviendo una vida mediocre, pero está el Espíritu Santo. Hay posibilidad. ¿Por qué digo esto? No sé si voy bien de tiempo, pero quería aclarar otra cosa. Vieron que aquel pasaje dice, no unáis los creyentes con los incrédulos. ¿Y qué hay de la unión entre creyentes? En yugo desigual. ¿Será así? ¿No será así? Mira, hermano, lo importante es que la persona que se una a vos o que empieces por unirte a ella sea creyente. Puede ser que esté viviendo no comprometido con el Señor, que no le dé mucha vida, pero tiene el Espíritu Santo. Tiene posibilidad de que el Señor, de que el Espíritu Santo trabaje en su vida. ¿Sí? Pero tenés también los riesgos que te pueden pasar de no poder llevar adelante el propósito de Dios en tu vida. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando elegimos con quién nos casamos. Ahora justamente no están las parejitas que se han casado, hace poco. Para decirles que ahora ya no hay vuelta. Eso tenía que haberlo pensado antes. Pero ¿qué pasa si Dios te llama a ser un misionero y un pastor? Y tu mujer dice, no, yo solamente quiero asistir los domingos, la casa de 2 perros y 2 chicos. Eso es yugo desigual. Entre creyentes. Por la gracia de Dios vemos que siempre el Señor, si tiene un llamado, no, los llamados de Dios son irrevocables y la tendrás que luchar, hermano. Pero tu mujer va a estar ahí porque tiene el Espíritu Santo. Pero no va a ser lo mismo. Te casas con un hombre que no responde al llamado que tiene, vas a sufrir, mujer. Tener al lado a alguien que tengas que encima, en vez de sentirte vos protegida, guiada, sostenida, tú cargándote con un burro. O sea que a veces nos podemos casar con un burro. Los dos van a tirar, pero no tiran igual. Por eso el yugo desigual es para dos mismas naturalezas. Y hablando de creyente, el mismo llamado. Cásate, juntate, hacer negocio con personas que tengan los mismos principios que tú, los mismos llamados que tú, los mismos valores que tú. Y vos me decís, pero claro, pero eso es medio lógico lo que estás diciendo. No, no es tan lógico, ¿sabes por qué? Porque acá somos pocos. Y no todos nos juntamos con todos, y eso que somos pocos. Cuando seamos muchos, te vas a dar cuenta que habrá un grupo de jóvenes que están ahí sirviendo al Señor, predicando todos los sábados y todo. Y está el otro grupo de jóvenes que están ahí, bueno, sí, cuando yo lo estoy, ¿Y están todos juntos esto? Y están todos juntos los otros.
a yugo desigual. Tenemos que intentar que todos vayamos apuntando hacia Cristo, hacia la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, los que están súper ahí con el Señor, debemos mirar, porque la Biblia dice que no son los pastores la responsabilidad de sostener a los débiles, de poner a las pilas a los ociosos, de confortar y llorar con los que lloran. O sea, todos dice la Biblia. Lo leímos hace un tiempo esos pasajes, que es responsabilidad de todos. Y eso no significa meterse en la vida de los hermanos. Porque hay muchos hermanos que se sienten juzgados cuando vos los confrontas con algo que están haciendo mal. Y dicen, tú no eres nadie para juzgarme. O vos también haces cosas y no andas metiéndome en tu vida. Si vos no te metes en la vida de tus hermanos, tú no amas. Tú no tienes el amor de Cristo. Porque la Biblia nos llama a juzgar, no a condenar. No encuentro un pasaje, nadie me lo ha dicho todavía porque me desafío hasta por internet, que alguien me diga dónde dice la Biblia que no debemos juzgar. Solamente dice que no debemos juzgar nosotros haciendo lo mismo. No debemos juzgar basado en nuestros prejuicios, pero sí con los principios bíblicos, porque esta es nuestra regla de conducta de fe. Así que si alguien te juzga tu hecho, no a ti, el hecho, bíblicamente, tú tienes que estar agradecido a Dios. Pero hay gente que hace las cosas mal y pretende que no le digan nada. Hay gente que hace las cosas mal y entiende como que es un juicio, en vez de decir que es por amor que lo están haciendo. Y más allá de que vos le tengas que explicar el motivo que lo hiciste, tienes que dar, o sea, ¿yo puedo hacer lo que quiera en la iglesia? ¿O yo tengo que dar cuenta? Tenemos que dar cuenta. Los pastores damos cuenta de la iglesia. Y los miembros dan cuenta de los pastores. ¿Por qué? Porque somos una familia en Cristo. Hermanos, todos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque fuimos llamados para ser un pueblo santo, una nación santa. Somos escogidos en una familia de Dios. No hay llanero solitario. Cuando vos no te comprometes con la iglesia para que nadie te diga nada, o te molesta que te digan las cosas, tienes que revisarte si tienes parte con la iglesia. Te hablo del universal. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Y si tú no amas a tus hermanos o te molestan lo que te digan con la Biblia, bueno, el problema no lo tienes con los hermanos, lo tienes con Dios. Tú puedes dar explicaciones de por qué hiciste lo que hiciste. Y si no hay pecado, hay un mal testimonio o hay algo que deberías haberlo hecho mejor, bueno, tómalo como que tenés que aprenderlo. No te sientas juzgado. Las personas te están diciendo por amor. Como que me pueden decir a mí, mirá, tendrías que hacer o tendrías que haber hecho. Wow, sin de verdad no me di cuenta. Vi esa opción y pensé que era la mejor, pero si lo hubiera pensado un poco más. El problema de las personas que se enojan cuando son juzgadas haciendo las cosas mal, ¿sabes qué significa? Que yo me creo tan bueno que no quiero que nadie me diga nada. Y un predicador decía, cuando alguien hable mal de vos, agradecé que no dice realmente todo lo que eres. Porque somos mucho peor de lo que nos pueden decir. Así que dejemos la tontería de enfadarnos cuando alguien nos dice desde la Biblia que estamos haciendo las cosas mal. Y si lo hicimos mal y por no darnos cuenta, ¿qué pasa? Tenés que estar agradecido en vez de enojado. Porque has sido llamado a vivir mejor para agradar más a Cristo. Así que es totalmente una inmadurez enojarse con alguien que te llama la atención cuando estás haciendo algo mal. Así lo hayas hecho por el motivo que sea. Si está mal, es mal. Y da gloria a Dios que alguien te corrige. Si no te amaran, no te dirían nada. Y si vos no le dices nada, no amas. Así que, cuidado con los razonamientos mundanos que tenemos que se nos han metido en la cabeza. A la hora de, tú no me digas dónde yo puedo ir, qué debo escuchar y qué debo decir. Yo no, pero en la Biblia sí te puede decir. ¿Dónde debes ir? ¿Qué tienes que escuchar y qué tienes que hablar? Si te lo dice Dios, no te puedes enojar conmigo ni con los hermanos. Enójate con Dios. No te has enojado conmigo. Querido hermano, para ir terminando.
Le decía, cuando habla de tinieblas, las tinieblas pueden ser literalmente satánicas, ocultistas, pero también las tinieblas en los incrédulos habla de ignorancia y de incapacidad. O sea, cuando yo digo, no, me voy a poner de novio, total, después se va a convertir. Total, él me va a dejar, o me voy a casar, total, me ha dicho que yo voy a ir a la iglesia cuando quiera, que no pasa nada, que yo tengo mi fe y él la suya. Dice la Biblia en 1 Corintios 2:14, no puede entender las cosas espirituales porque no tiene el espíritu. Entonces, no intentes hacer algo que Dios dice que Él no le da la posibilidad. Tú vas a convencer más que Dios. A veces cuando Dios dice que no, nosotros lo hacemos, estamos diciendo a Dios, te faltó conocimiento, Señor, que yo lo puedo hacer y tú no. Y parece drástico, pero ese es el engaño del diablo. El que no parezca tan malo eso. Cada vez que decimos, sí, Dios, igual lo voy a hacer aunque digas que no. En nuestro corazón, en el foro interno, es un daño espiritual. Por eso decir, yo voy a un lugar y no hago nada, es totalmente necio, es totalmente ignorante de las verdades espirituales. Estamos en una guerra espiritual. Es decir, cuando Dios dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, tú lo ves y le decís, uy, Simba, un cachorrito en Simba. Y le dice el león, ¿qué hace ese león? ¿Qué hace Simba? Ya ternura, es un amor. Así lo vemos el diablo a veces. No, yo no voy a participar en San Fermín, y voy a hacer todo lo que sea. Total, yo solo me visto. ¿Qué significa la vestimenta? Espiritualmente hablando. ¿Vos sabés los conjuros que se han hecho cada vez que rezan cada mañana al santo? ¿Vos sabés todas las cosas que se mueven espiritualmente? ¿Y sabés que hay un pasaje que dice, estos hablan y hacen cosas y ni entienden lo que están hablando ni diciendo? Cuando vos decís no pasa nada, Dios te dice, no tenés idea de lo que estás diciendo. No pasa nada, es de blanco enojo. No tenés idea de lo que estás diciendo, Señor. Es idolatría. Por eso dice el versículo 16, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo. Dios dijo. Lo dice ahora y lo dijo antes. Hay una batería de versículos aquí del Antiguo Testamento, que por el tiempo ya no se lo voy a poder decir. Vamos a leer aquí lo que dice. Está basado en Jeremías, en Levítico, en Ezequiel. Dice, habitaré y andaré entre ellos. Otra traducción dice, y estaré en ellos. O sea, habitar es, estoy dentro. Voy a hacer un habitáculo, vivo ahí. Y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. También la iglesia es dañada cuando vos participas del paganismo. Dañas a la iglesia, no solamente te dañas a ti como hijo de Dios, sino como pueblo. ¿A dónde vas vos? A San Jorge. En San Jorge ahí se pegan una fiesta, ahí, los amores de ahí viven de fiesta. Hacen de todo, no parecen que fueran creyentes. Yo pensé que era una iglesia carismática, o católica no sé cuánto, o pueden decir cualquier cosa, de acuerdo a lo que vean. Por lo cual, salid, otra vez, salid de en medio de ellos, apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. No toquéis lo inmundo. Isaías 52:11 es el arranque de este versículo. No toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré por vosotros padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. A mí me llama la atención que quienes transan con todas estas cosas, el paganismo, sobre todo de los San Fermín y de todo, no hablo de San Fermín, pero justo toca ahora, después vienen diciendo, o sea, es que yo quiero y no puedo. Leo la Biblia y cuando quiero poner la Biblia me pasan 1000 cosas, pero tenés tranquilidad para ver la serie 1, 2 y 3 horas, o quedarte con el celular hasta las 3 de la mañana. Pero si tenés que estudiar hasta las 3 de la mañana de Biblia, no puedes. Pero con el celular sí te quedas. Puedes.
Pero no pasa nada si tienes vestido blanco, no pasa nada. Eres ignorante de las cosas espirituales. Y el versículo 7 va a decir por qué. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Te das cuenta que no solamente está? Te involucras. Vos espiritualmente estás participando igual, por más que no hagas nada. Siempre a los jóvenes, cuando yo predicaba y era pastor de jóvenes, les decía, si tú vas a una mina de carbón vestido de blanco, entra, tráete una horita ahí, sal de ahí, sin haber tocado nada. ¿Cómo sales? Negro. La atmósfera. Eso mismo pasa en la idolatría y en el paganismo que se vive de lo que nos rodea. Es espiritual la contaminación, es espiritual el que estés. Y si tú todavía dices que no, ¿por qué? Explícame, te dejo el lugar en el púlpito y explícame por qué Jesús dice, vosotros estáis en el mundo, pero no sois del mundo. No se trata de vivir fuera del mundo. Eso hicieron en la época monástica. Se metieron en la montaña, ayudan sin tocar el mundo. No cumplió su llamado. Anunció las virtudes de aquel que los llamó en las tinieblas y se los miraron. Dios nos dice. Por ejemplo, Dios dice, no juntéis con los que llamándose hermanos son avaros, fornicarios, adúlteros, peligrosos, mentirosos y todo. Esto es lo mismo. No te juntes íntimamente, no te asocies íntimamente. O sea, tú no puedes, según la Biblia, ser íntimamente amigo de alguien que festeja el LGTB, el aborto y todas las ideologías. Porque ¿qué tiene que ver Cristo con el diablo? Tú puedes tener conocidos, puedes acercarte pero para predicar el Evangelio, para sacarlo de las tinieblas. Tú no puedes ser íntimo. Esta es la asociación de lo que estamos hablando. Cristo se juntaba con los pecadores y prostitutas, pero no hacía lo que iba a hacer. Iba para sacarlos. Así que no puedes ir a sacar haciendo lo mismo. Limpiarse es de forma física, o sea, de no estar en ciertos lugares, y espiritualmente, porque en esos lugares es una atmósfera espiritual, lo entiendas o no. Te voy a dar un pasaje más para que lo entiendas a esto, que lo tengo aquí, no lo he visto. Cuando Jesús le dijo, no adulterarás, no cometerás adulterio. Amén. ¿Pero qué dijo después de eso? Pero yo os digo que cualquiera que mira a la mujer de su hermano para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Así que no se trata de solamente estar, sino que cuando estás, no solamente que cometes el acto, también puedes hacerlo espiritualmente a las cosas. Haber adulterado en tu corazón. Así que, ¿por qué te estoy diciendo esto? Porque no se trata de que ahora te metas en una burbuja. Se trata de que quizás ahora, por lo que yo te dije, tú no hagas nada de San Fermín, pero tu corazón esté en San Fermín. Tienes que limpiarte para no estar. Porque puedes no estar físicamente, pero anhelas estar ahí. Y eso es ser muy religioso. Eso es ser un hipócrita. Y eso se quemará delante de Dios. Límpiate, dice la palabra de Dios aquí. Así que teniendo tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ayer con los hombres decíamos, ¿sabes cuál es la clave de ser hombre? O ser creyente en la vida. Es estar listo para la hora de salida. Si tú ya estás delante del Señor en este instante, porque te agarró un neurismo y quedaste muerto en un momento, como le pasa a mucha gente, ¿qué vas a decirle? Señor, no me diste tiempo de mejorar. Señor, hubiera querido. Señor, toma. Eso todo lo que me pediste.
Y otra pregunta más que hago, con esto termino. Si te cuesta tanto esto, yo no entiendo por qué, porque no debería costar. ¿Sabes por qué no debería costar? Hacete una sola pregunta. Hacete esta pregunta, querido hermano, si te está costando estas cosas. ¿Cuál es el destino de aquellos que viven a la espalda de Dios? El infierno, la condenación. ¿Amén? No es mi idea, ¿no? ¿Hace falta que lo lea? No, lo dice Dios. Ese es el destino de los que viven de acuerdo a su voluntad, a su criterio, a espaldas de Dios. ¿Cuál es el destino del creyente? Que ha sido regenerado por Cristo. La gloria de Dios. Solo con hacerte esta pregunta bastaría para que no fuera tan complicado y costar tanto no unirse al mismo discípulo. Solamente por entender tu destino, solamente por entender tu posición. Así que, hermano, ¿dónde inviertes? Ahora que vas a hacer tanto de inversión, ¿dónde inviertes? Oramos. Dios y Padre, te agradezco por el tiempo, Señor. Gracias por tu palabra. Ruego, Señor, que cada uno de los que estamos aquí y cada persona que está escuchando este mensaje, Señor, si hay áreas en nuestra vida en las cuales tenemos que aún renunciar y quitar, Señor, porque no te agrada, te ruego que nos ayude, Señor. Señor, tu palabra dice que sin santidad nadie te verá. Señor, tu palabra dice que si no nos negamos cada día a morir a nosotros mismos, no podemos decir que somos tus discípulos. Señor, ¿cuántas cosas hay en nuestra vida que sabemos, que decimos creer, Señor, pero no vivimos? Señor Dios, sabemos que por medio de tu Espíritu Santo, esta obra que comenzaste en nosotros la perfeccionarás hasta el fin. Estamos en proceso, estamos en crecimiento. Gracias por estas oportunidades que nos da, Señor, de ir creciendo en nuestra vida. Señor, gracias porque muchos de los que estamos aquí, Señor, podemos ir viendo que ya el pecado no reina en nuestra vida, Señor. Es un enemigo, pero ya no reina. Señor, yo te ruego lo mismo para mis hermanos. Yo te ruego para todos los que nos están escuchando, cada creyente de esta tierra, Señor, que podamos levantar un testimonio, Señor, de que cuando dicen que es creyente, están diciendo que es diferente. Señor, ayúdanos a vivir diferente. Dios, que nuestro testimonio no dañe tu imagen. Señor, que nuestro testimonio no dañe la iglesia. Señor, que no dañe nuestra familia. Padre, queremos honrarte, Señor. Nuestro destino es la gloria. Y no es por nosotros, Señor, es por ti. ¿Cómo no vivir pensando en agradarte solo a ti, Señor? Dios, te damos muchísimas gracias por tu tiempo y te ruego que cada uno de mis hermanos podamos tener esta semana un encuentro contigo en esas áreas que tenemos que vencer, limpiarnos y en el temor, en el respeto hacia tu persona, vivir en sentido. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Amén.